Existen 3 productos distintos que se pueden llegar a inyectar en tu pene con el objetivo de lograr un aumento de calibre, aumento de longitud. Vas a entender un poco sobre estos 3 productos y cuál se ajusta mejor a tu perfil, a tu queja. Quédate conmigo hasta el final para que entiendas qué es lo mejor para ti. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Ferreira Amaral. Soy urólogo especializado en salud sexual masculina. Si quieres agendar una evaluación, una consulta conmigo, el enlace está aquí en la descripción o el código QR aquí en la pantalla. Cuando el tema es estética íntima masculina, estética genital masculina, estética de tu pene, tienes algunos productos que puedes inyectar con algunas finalidades que necesitas entender. Voy a traer aquí los 3 principales, los más utilizados para inyección en el pene. El primero de ellos, ya lo conocen, es el Botox, la toxina botulínica. El segundo es el ácido hialurónico y el tercero lo dejaré para el final porque quiero que lo entiendas mejor, porque hay mucha publicidad sobre eso y tienes que entender muy bien la expectativa sobre él. Tiene menos base científica en el pene, pero se ha estado utilizando bastante y sí, con seguridad. Es un producto seguro, con menos artículos en el pene, ¿no? Pero puede usarse con seguridad, sí. Primer producto, como acabo de mencionar, es la toxina botulínica, el Botox. El Botox es el término, es el nombre comercial, ¿no? Pero la toxina botulínica básicamente paraliza tu musculatura. Yo así, siempre mostré mis arrugas aquí. A mi esposa no le gusta que muestre esto, ella es cirujana plástica, pero la toxina botulínica paraliza esa musculatura y no puedes moverla. Entonces dejas de tener arrugas. Tienes algunos tipos de pene que también están arrugados. El pene tiene una atracción muy grande. ¿Por qué eso? No es solo en ti, ¿vale? Muchas veces crees que es solo contigo, pero no es verdad. Muchos hombres tienen una característica, tienen variaciones de tamaño, incluso en estado flácido. Entonces el pene en estado flácido cambia de tamaño. Frío, calor, humedad van a afectar el tamaño del pene. Eso es muy común. No es solo en ti, no, es en prácticamente todos los hombres. Algunas situaciones, cambio de temperatura, más frío, más humedad, tensión también. Tienes contracción de una túnica que está debajo de la piel y arriba del cuerpo cavernoso, o sea, está entre piel y cuerpo cavernoso. Esa túnica se llama túnica albujina. Viene del testículo hacia el pene, tanto que en la transición testículo-pene es donde está esta túnica más gruesa, ¿no? Más fuerte. Entonces es donde aplicamos el Botox, es en esa transición peno-escrotal. Es un poco de tejido conjuntivo, un poco de muscular también, se contrae y se relaja. En aquellas situaciones de frío, tensión, humedad, da una contraída. Entonces notas que tu pene reduce mucho de tamaño en estado flácido. Después se relaja, calor, tal, entonces va cambiando de tamaño. A algunos pacientes les molesta mucho la longitud en estado flácido. Y hay estudios que se han publicado, ¿no? Principalmente un grupo egipcio, publicado en 2009, fue el primer estudio, ya no es de hoy, que mostró que el 70% de los hombres que se ponen Botox ganan longitud en estado flácido. Es importante evaluar al paciente, porque hay muchos pacientes que creen que su pene tiene una gran contracción y tal, pero no es así, es un caso absolutamente normal. Así que son pacientes a los que hay que decirles antes, mira amigo, puedes hacerte el procedimiento, no conlleva grandes riesgos. Después del procedimiento de Botox es mucho más tranquilo, no requiere abstinencia sexual. Quizás convenga evitarlo ese día, pero después puedes hacerlo tranquilamente. Lo máximo que puede pasar es no ver grandes resultados, ¿verdad? Pero el 70% ganará longitud en estado flácido. Así que la toxina botulínica, bien utilizada, bien indicada, puede marcar la diferencia para el paciente con un riesgo muy bajo. Y además es bueno recordar que es transitorio, así que durará de 3 a 4 meses, tienes que repetir este procedimiento. Ácido hialurónico. Es una sustancia biocompatible que ya se encuentra en tu cuerpo y en tu piel. Esto hace que sea una sustancia que dé muy poca reacción, muy poca infección, incluso con la tasa bajísima de infección. Yo hago aquí el procedimiento absolutamente estéril, ¿no? Guante estéril, limpio su pene, campo estéril, mascarilla, gorro. Hay mucha gente que lo hace sin estos cuidados. Y además dejo el antibiótico para el postoperatorio también. No es obligatorio, mucha gente no lo hace, no es absurdo no hacerlo, pero me gusta dejarlo para tener una protección aún mayor contra la infección. En ácido hialurónico ya tiene un efecto de relleno, ¿no? Lo colocas. Es importante, técnicamente, es importante colocarlo en una capa debajo de la capa muscular, de la túnica de Dartos. Al colocarlo debajo tendrás un alargamiento.
Así que por más que esa capa intente contraerse, como el ácido hialurónico es una sustancia más espesa, teóricamente no deja que se contraiga. Entonces tienes el aumento de longitud en estado flácido, en la mayoría de los casos, no en todo el mundo. Muchas veces el paciente ya tiene un pene tipo shower, ¿no? Un pene grande. A veces no gana mucho en longitud, solo gana en anchura, en grosor, ¿no? Del pene. El pene se vuelve más grueso. Este engrosamiento va de 2 a 3 centímetros, variando mucho para cada paciente. Y también es transitorio, ¿no? El paciente se quedará con ese engrosamiento allí un año y medio. Hay pacientes que llegan bien hasta un año y medio de engrosamiento. El ácido hialurónico es el más utilizado en la práctica clínica hoy en día, ¿no? Por tener muy poco riesgo, por ser muy fácil de hacer, por ser muy seguro y también, detalle importante, por tener un antídoto para él. Si genera asimetrías, primero, es fácilmente moldeable, ¿no? La primera semana lo vas moldeando así, es muy sencillo de moldear. Y segundo, también, si quedó un nódulo, si quedó algo, tienes la hialuronidasa, ¿no? Una enzima que degrada el ácido hialurónico, corrige esas asimetrías. Y es por eso que es el más buscado, el más realizado, el más seguro, el que tiene más base científica y también es el que más hacemos en la práctica. El último producto que se ha estado usando mucho en la práctica es el bioestimulador de colágeno. El bioestimulador de colágeno tampoco es algo nuevo, ¿verdad? Tanto el ácido hialurónico como el Botox se usan en el resto del cuerpo hace mucho tiempo. El bioestimulador de colágeno ya tiene una función un poquito diferente. Te voy a dar dos tipos aquí también. El bioestimulador de colágeno general usado en la práctica clínica tiene la función de estimular la producción de colágeno en la piel donde se aplicó. Esto mejora la calidad de la piel. La calidad de la piel. Así que la mayoría de los bioestimuladores de colágeno no son rellenos. Mejoran la calidad y la densidad de la piel. Junto con el ácido hialurónico tal vez tenga un efecto genial, interesante. Así que hay muy pocos estudios en el pene, pero tiene base científica en otras partes del cuerpo y es una sustancia muy segura. Su efecto es a largo plazo, pudiendo durar 2 años. Empieza el efecto estimulando los fibroblastos para producir colágeno tipo 1, mejorando la densidad y calidad de la piel. Un efecto a más largo plazo. Empieza después y su efecto es a más largo plazo. La mayoría de los pacientes que nos buscan por estética íntima no están muy preocupados por la calidad de la piel del pene. El tipo quiere rellenar el pene, el tipo quiere aumentar el pene. Es importante. Veo mucho en el mercado eso de empujar productos. ¿Te preocupa la calidad de la piel de tu pene? Esto tiene un efecto beneficioso y mejorará la piel con el ácido hialurónico. Quedará más bonito. Todo es inversión. Requiere capital y colaboramos con el paciente. No es imposible, es seguro y da buenos resultados. Es importante evaluar la demanda de cada paciente, no es para todo el mundo. Otro tipo, y ahí vamos a un producto que también se usa mucho en la práctica clínica, que es un poquito, no es simplemente un bioestimulador ni un relleno, es la policaprolactona, que es el Elance, la marca comercial. La policaprolactona es un bioestimulador de colágeno. Por lo tanto, tiene ese efecto a largo plazo de estimular el fibroblasto, el colágeno. Solo que está suspendido en gel, es en gel. La mayoría de esos bioestimuladores de colágeno que mencioné son líquidos, pero este no. El Elance está suspendido en gel, un gel espeso que va a dar el engrosamiento del pene. Así que es un relleno y un bioestimulador de colágeno. Tiene una técnica muy diferente a la del ácido hialurónico. Primero, la técnica de aplicación es completamente diferente. ¿Por qué? No tiene antídoto. Si se forman nódulos, la hialuronidasa no hará ninguna diferencia. No es ácido hialurónico, así que si se formó un nódulo, no hay forma de quitarlo. Hiciste el relleno, quedó asimetría, no se puede modelar. Es mucho más espeso, ¿no? Entonces, este gel de relleno de policaprolactona, su efecto dura de 12 a 24 meses. El efecto de relleno del gel se va reabsorbiendo y queda el efecto de la bioestimulación de colágeno. Entonces, ¿así se puede utilizar? Se puede, pero es una técnica muy distinta, porque si dejas asimetrías o si dejas nódulo, el paciente tendrá que esperar de 12 a 24 meses para que eso desaparezca. No hay hialuronidasa, no se puede moldear, así que hay que tener mucho cuidado. Poco usado en la práctica porque el precio es muy alto. No tiene antídoto, no se puede moldear y hay menos estudios en el pene.
Lo más usado de hecho es el ácido hialurónico, junto o no con Botox. Eso se usa mucho. Otro recurso que hemos usado mucho en la práctica es el extensor de pene para aumentar la longitud. Entonces es mucha información. En cuanto a la estética íntima masculina, hay mucho hoy en día. Esto ha crecido bastante. Les dejaré el video donde hablo específicamente sobre estos extensores de pene. Así verás si es ideal para ti. Nos vemos.